Comenzamos a grabar. Ya. Comenzamos entonces la sesión del día 26 de octubre. Vamos a comenzar con una aplicación. También es un gusto bastante personal, pero tenemos el GeoGebra y también tenemos el Cabri. No sé si lo han escuchado. ¿Han escuchado esta aplicación? Sí, Ya. Cabri 2 específicamente. ¿Cómo, Cristóbal? Yo había escuchado de Cabri 2, no de Cabri 1. Ya, bien, yo me quedé, bueno, Cristóbal, ahí estamos hablando de generaciones, porque yo me quedé con el Cabri 0 en realidad. Eh, Porque, bueno, antes de que saliera este programa que es de uso, ¿cierto?, totalmente gratuito, que es el GeoGebra, está el Cabri, ¿ya? Yo siempre, esto es una cosa mía, y en realidad también eso es el gusto de la persona que ocupa los programas. El Cabri, a mí me gusta ver quién los creó, y cuándo se crearon, y cómo se crearon, ¿ya? Entonces, Cabri lo creó un matemático francés de Grenoble, ¿ya? Entonces, es desde el año 1984, y Jean-Marie Laborde se llama, el creador. Y aquí ustedes pueden visitar la página, tienen ciertas aplicaciones y ciertos trabajos que también uno los puede mezclar entre, como les decía, entre el GeoGebra y el Cabri. ¿Por qué prefiero Cabri? Porque hay nociones matemáticas que de a poco vamos a ir descubriendo que Cabri las tiene más interiorizadas, ¿ya? Ustedes aquí pueden, este software, hay una parte que se llama Cabris Express, y este Cabris Express es gratuito, ¿ya? Entonces ustedes también lo pueden descargar, así que también pueden explorar esta herramienta, que sin duda hay ejercicios, material muy interesante que uno puede incluso trasladar al GeoGebra, o sencillamente quedarse con Cabri. Yo aquí lo tengo, el Cabri Express, como les decía, ustedes lo pueden descargar, es gratuito, y este es el programa. Ahí está, este es el Cabri, ¿ya? Entonces, también voy a abrir OpenBoard. Ahí está. Bueno, ¿qué les quería mostrar en el Cabri? Simplemente, recuerden que nosotros estamos viendo grupos. Entonces uno podría decir, bueno, que tienen que ver la geometría o con esta estructura abstracta que nosotros estamos viendo. Bueno, tiene mucho que ver. Primero vamos a explorar algunas cositas. Miren, los triángulos, digamos, por cultura occidental, han sido fuente de inspiración de muchas cosas. Entonces, uno puede en Cabri, por ejemplo, uno hace clic y, por ejemplo, hice clic acá en el triángulo. Voy a hacer desaparecer esta parte, ya voy a quedar solamente con la... Ahí está. Con la parte geométrica. Bueno, entonces, tenemos un triángulo. Hay cosas sorprendentes del triángulo que realmente maravillan el intelecto, porque, miren, fíjense bien, voy a hacer algo muy sencillo. Voy a hacer algo muy sencillo. Voy a tomar el punto medio entre ese vértice y ese vértice del triángulo. Voy a tomar el punto medio entre ese vértice y ese vértice del triángulo. Y voy a tomar el punto medio entre ese vértice y ese vértice del triángulo. Entonces uno dice, bueno, voy a seguir un pequeño juego un poquito más, voy a tomar una perpendicular. Esto es lo bonito de este programa, uno va viendo lo que está haciendo geométricamente. Se dan cuenta que, entonces, es una recta perpendicular que pasa por este punto. ¿Ya? Voy a hacer otra recta perpendicular que pasa por ese punto. Voy a hacer una recta perpendicular a este lado que pasa por ese punto. Hasta el momento no vemos nada maravilloso, pero en realidad, fíjense bien, si uno, como son rectas, Cabri dice, usted puede, no son segmentos, son rectas, ya uno las puede construir indefinidamente, ¿cierto? Uno puede ahí mover eso.
Hay uno también. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con las tres rectas? Por ejemplo, algo a mí me llama mucho la atención. ¿Qué pasa con las tres rectas? ¿Qué es ¿Se lo que ven intersectan ustedes? en un punto? Se intersectan en un punto. ¿Cómo se llaman estas rectas? ¿Se acuerdan? Las rectas que pasan. ¿Tangentes o no? No, las tangentes son las que justamente tocan en un punto de la curva, digamos. ¿Ya? Ah, sí, perdón. ¿Secantes? Dígame. ¿Secantes o no? ¿Cómo? ¿Secantes? Eh, Mm, secante se refiere a rectas que se cortan. Sí, en este caso son secantes, pero son algo un poquito más especiales. Yo tengo ¿No entendido son que los transversales de gravedad, profe? eso, sí, sí. eso. Por ahí va el nombre, ¿cierto? Porque es como el centro de gravedad, podríamos decirlo así. Porque va Profe, pero perpendicular. por ejemplo, la recta del medio no pasa exactamente por la mitad del segmento, pues. Esa es la definición de mediano transversal de gravedad, que Claro, pero concurre la del medio, de mira, un vértice. la del Ujú. medio sí, mira. Por ejemplo, pasa por el punto medio. Voy a medir acá. Voy a medir. Sí, pero no tiene que concurrir efectivamente de un vértice, el triángulo, Eso sería porque eso sería la la bice. mediatriz la mediatriz no concurre específicamente del vértice del triángulo. Puede que no caiga exactamente en el vértice. La bisectriz corta al ángulo en dos cosas iguales, o sea, en dos ángulos congruentes y la altura cae perpendicular. Claro. Pero, pero la mediatriz, el segmento que corta al lado opuesto, creo que en su punto medio cae de forma perpendicular, no estoy seguro. Ah, ok, ok. Tú lo asocias que siempre nace la recta siempre nace del vértice. Eso depende del tipo de triángulo, pues, profe, ¿o no? Claro, Para eso que se cumpla depende. lo que dice el Pancho, porque yo busqué, claro, la transversal de gravedad se hace desde el vértice, pero yo me acuerdo que una vez vimos en clase que también depende del tipo de triángulo, y que en un triángulo obtuso, la mayoría de las veces no calza bien. Claro, por ejemplo, si vemos así, como si lo vemos así, ¿cierto? Mm, ahí. Estoy tratando de acomodar la situación. Mm, ahí. Ya. Bueno, pero lo interesante es que estas rectas simplemente, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Supongamos que no tienen nombre hasta el momento porque no hemos coincidido en el nombre. Pero miren, siempre se intersectan, pareciera que siempre, independiente del triángulo que yo tenga, siempre pareciera que se intersectan en un punto, ¿cierto? Ahora, si uno marca este punto de intersección, miren lo sorprendente. A mí esto no me deja de maravillar. ¿Qué pasa con ese círculo? Miren lo interesante que es. Hay una propiedad ahí geométrica. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, sencillamente está pasando que los vértices del triángulo, ¿cierto? Están inscritos en una circunferencia. ¿Ya? Exacto. Y eso son maravillas del triángulo. Solamente con un triángulo uno puede hacer ese tipo de cosas. Y, y no deja de maravillar, ¿cierto? Lo que está ocurriendo. Y así ustedes con las bisectrices, con las simetrales, bueno, parece que esto se llaman simetrales, con las transversales de gravedad, ustedes también pueden hacer algo muy similar. ¿Ya? Entonces, este programa justamente está a disposición para que ustedes lo puedan trabajar cuando ustedes quieran. Cuando ustedes se quieran entretener, cuando ustedes quieran eh, disfrutar de la matemática, que es justamente en nuestro deporte compartido, ¿cierto? Matemáticas son justamente eso. Entonces, miren, eh, voy a construir, eh, voy a construir, ya.
voy a construir un tipo de triángulo. Voy a construir un tipo de triángulo y ustedes me van a decir qué triángulo es. Miren la construcción. 5 círculos. Voy a marcar la intersección entre esa circunferencia y esa circunferencia, que es ese punto. Voy a construir un segmento que va desde este punto, y de este punto, el segmento aquí clicará este punto a este punto, y voy a eh, tomar esta figura, eh, la voy a ocultar. Ahí está. Y voy a ocultar eso. Ya. ¿Qué triángulo es ese? ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? ¿Qué triángulo es? ¿Qué cumple? Podría ser isósceles o equilátero, ¿Por qué isósceles? porque tiene dos radios, que serían los, por así decirlo, los lados que fueron hechos con el radio de ambas circunferencias, suponiendo que ambas circunferencias poseen igual radio. Perfecto. Habría que verificar que la base sea similar a los otros dos lados y se puede concluir que es equilátero. Pero a simple vista yo no concluiría al tiro que la distancia entre ambos centros es igual que los radios. No sé si me explico. Y ahí está la circunferencia, ¿la ves? Exacto. ¿Podríamos decir que es equilátero? ¿Lo podrían afirmar? Fíjense bien aquí en mi cursor. Este es el centro de esta circunferencia, y este es el centro de la otra circunferencia, y eso mide el radio. Esto también mide el radio, entonces tienen los lados iguales. ¿Ya? Como tienen los lados iguales, hay un teorema que dice que si tienen los lados iguales, entonces ¿cuánto miden los ángulos interiores del triángulo? 60. 60. ¿Y por qué 60? Es una pregunta que la puede hacer un estudiante sin problema, ¿cierto? Profesor, ¿por qué? Porque todos los ángulos interiores del triángulo miden 180. ¿Y por qué pasa eso, Nayar? Ahí estamos los El quinto fundamentos. axioma de Euclides. ¿Cómo? Quinto ¿Cuál? axioma de Euclides, ¿Cuál? en el cual dice que dado un punto y una recta fuera de este punto, ¿Ya? no, dado una recta y un punto fuera de ella, por este punto pasa una única y solamente una paralela a dicha recta, suponiendo que podemos pasar una paralela por el vértice y nos quedaría dos segmentos paralelos y podemos trabajar con ángulo entre paralelas y ahí metemos ángulos suplementarios, ángulos adyacentes y ahí tenemos todo eso para poder argumentar por qué 180 grados. Perfecto. Francisco, voy a escribir lo que tú dijiste, ¿ya? Mira, lo voy a dibujar. Ahí tengo un triángulo cualquiera, ¿cierto? Tú me dijiste que por un axioma de Euclides, ahí nuevamente estamos en los fundamentos, uno puede trazar por un segmento una paralela. ¿Y por qué la suma de los ángulos interiores de un triángulo mide en 180? Porque si ustedes se fijan acá, como dice el Francisco, esto es paralela a esto, ¿cierto? Por lo tanto, uno podría hacer lo siguiente. Eso es muy importante porque estamos en los fundamentos, ¿ya? Eso, sorprendentemente se van a dar cuenta que nos vamos a conectar con esto. Entonces aquí, si ustedes observan, es justamente lo que decía el Francisco. Esto mide alfa, beta y gamma, y por lo tanto, como estas son paralelas, entonces este ángulo mide gamma y este ángulo mide beta, y la suma de los tres es alfa más beta más gamma es igual a 180 grados. Pero eso suponiendo lo que dice, porque uno supone este axioma, que es importante, que dado
una recta y un punto fuera de la recta, uno puede pasar una única paralela. ¿Ya? Es el axioma 5 de Euclides. ¿Ya? Así que la pregunta es si podemos cuestionar ese axioma. ¿Ya? Y ahí se abre un mundo que a lo mejor usted ya conoce. Que tiene que ver con las geometrías no euclidianas. ¿Ya? Entonces, hay cosas en el triángulo que son realmente maravillosas, y esto realmente pasa, y uno lo enseña en la escuela, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo son 180, pero pasa justamente porque nos apoyamos en el quinto postulado de Euclides, ¿ya? Porque nos apoyamos en ese postulado. Simplemente por eso. ¿Ya? Volvamos un poquito acá. Entonces voy a tomar este triángulo, que es un triángulo equilátero, y vamos a hacerlo. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente acá. Me fui a la otra. Ahí. Ahí estamos. Ahí. Ya. Miren, entonces, aquí tengo un triángulo equilátero. Uno puede etiquetar los vértices. 1, 2, 3. Y uno puede jugar con las simetrías que tienen este triángulo cuando uno lo refleja y lo rota. ¿Ya? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? Voy a... aquí. Uno puede observar aquí, hay un eje de simetría, es decir, si uno traza una perpendicular acá, ¿cierto? Uno puede decir, si uno rota esto, o sea, el 1 queda fijo, el 1 queda fijo, ¿ya? Y como lo roto, el 3 se cambió acá, disculpe, rotar, esa no es la palabra técnica, en realidad es una reflexión, ¿cierto? Reflejo, el triángulo, entonces el 3 queda acá y el 2 queda acá. En realidad, en nuestras mentes debe haber aparecido algo muy similar a esto. Eso es importante que los objetos, el 1 se transformó en el 1, el 2 se transformó en el 3, fíjense bien, el 2 se transforma en el 3, y el 3 que estaba aquí se transforma en el 2. ¿Ya? También podemos hacer algo. ¿Qué podemos hacer también? Podemos hacer también ahora ocupar otra. ¿Cuántas ejes de simetría tiene esta figura? ¿Cierto? ¿Cuántos ejes de simetría tiene esta figura? Podríamos pensar en otro, miren, podríamos etiquetar, bueno, acá el 1, el 2 y el 3. Y aquí, ahí hay otro eje de simetría. ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, uno también puede decir que lo que está pasando, uno puede decir aquí, uno puede transformar, haciendo esa reflexión. Ahora, ¿quién quedó fijo? El 2. El 2 quedó fijo. ¿Quién se movió en esta reflexión? El que era 1 pasó a ser el 3, y el que era el 3 pasó a ser el... ¿Qué pasó a ser? El 1. ¿Ya? Entonces, justamente, si uno ahora lo analiza, ¿qué es lo que pasó? Fue que el 2 se mantuvo fijo, ¿ya? El 2 se mantuvo fijo y se fue al 2. El 1 se cambió y fue al 3. Y el 3 se fue al 1. ¿Ya? Tenemos otra reflexión que queda pendiente. ¿Cuál nos queda pendiente? Ustedes pueden rayar la pizarra. Aquí en Zoom se puede rayar la pizarra, así que veamos cómo andamos. Ustedes pueden rayar la pizarra, recuerden eso. Así que pueden ayudarme acá. No nos permite, profe. No se A veces funciona y a veces no, pero esta vez no nos aparece como la opción de rayar. Ah, ya.
vamos a ver qué es lo que pasa. Pero fíjense bien, uno podría tomar acá, ahora tomar este eje, o sea, colocar aquí mismo sería 1, 2, 3, y tomar este es el que nos falta, ¿no? Ese. ¿Ya? Eso podría ser justamente en un triángulo equilátero, eso es una bisectriz, eso es una altura, ¿cierto? Y es una transversal de gravedad. El triángulo equilátero coincide en esas tres rectas que nosotros estábamos hablando, bueno, que salió en la conversación al principio. Entonces, por eso es un triángulo equilátero, no es cualquier triángulo, por eso aparece en esta... Tiene que ser un triángulo equilátero, ¿ya? Bueno, ¿qué no te pierdas esta idea entonces? Uno podría decir, si hacemos una reflexión, notamos que el 3 queda fijo, que el 3 queda fijo, ¿ya? Notamos que el 1 va al 2 y el 2 va al 1. Entonces, sencillamente, lo que nosotros hemos hecho, así como a través de la figura, y esto es, insisto, este es el proceso de abstracción. Empezamos con las figuras geométricas y en esta segunda columna que está acá, hacemos nuestro proceso de abstracción, que tanto nos gusta como matemático y matemática, ¿cierto? Justamente la matemática es el proceso de abstracción, ¿ya? O sea, cómo uno abstrae lo que uno está haciendo, fíjense bien. La abstracción sería decir simplemente hay un triángulo que se está moviendo, ¿cierto? Hay un triángulo que se está transformando acá. Hay un triángulo ahí que se está transformando, y que es lo que hice simplemente al etiquetar, uno dice el 1 fue al 2, el 2 fue al 1, y el 3 quedó fijo. ¿Ya? Hay otras cosas que uno puede hacer que tienen que ver con estas propiedades de simetría del triángulo, que es la siguiente, miren. Voy a borrar este. Voy a copiar aquí. Ya. Y aquí. Un poquito. La puedo mover. Voy a copiar entonces este mismo triángulo. Acá. No se me mueve, se me queda acá, pero no se me mueve. Ahí sí. Ahí sí lo puedo mover. Ahí sí. Ahí. Ahí sí. Ahí sí lo tengo aquí. Ya. Muy bien, entonces ahí está el triángulo con vértices 1, 2 y 3. Fíjense bien, como aquí coinciden todas las simetrales, la altura, ¿cierto? Como hemos mencionado en un triángulo equilátero, uno puede hacer lo siguiente. Acá hay un centro, y uno puede fijar acá un puntito, y uno puede girar, ¿cierto? Esto uno lo ve en un disco, cuando los niños juegan, ¿cierto? Aquí uno puede tomar este centro y hacer girar el triángulo. Entonces, uno lo puede rotar. Justamente esto lo puede rotar. Si lo roto de aquí a acá, ¿cierto? He transformado, en realidad, fíjense bien lo que vamos a hacer. Voy a simplemente rotar este triángulo. Antes de rotarlo, lo voy a copiar acá. Son las bondades de la tecnología, ¿ya? Porque esto en una pizarra usual, esto no lo podría hacer. Aquí está. Aquí. ¿Ya? Entonces uno dice, mire, entonces rotamos, es decir, al rotar, el 2, aquí está el 1, el 2 y el 3. Entonces, al rotar, el 1 pasa al 3, es decir, esto ya no se llama
3, sino esto se llama 1. El 3 pasa a ser el 2, o sea, el 3 pasa, se ocupa este espacio, este lugar, y aquí el 2 ocupa este lugar. Es decir, cuando uno rota, que en realidad, cuando estoy diciendo, estoy hablando de un objeto geométrico. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de un objeto geométrico. Entonces uno dice, al rotar, puedo construir la siguiente idea. El 1, aquí estamos, el 1 pasó al 2, ¿cierto? El 1 se transformó en el 2. El que era 3 se transformó en el 1, y el que era 2 se transformó en el 3. ¿Ya? Y así también puedo volver a rotar nuevamente. O sea, puedo volver a rotar nuevamente esto. ¿Cómo están? ¿Se está entendiendo esta idea? ¿Ya? Lo que quiero es la idea de lo siguiente. Quiero llegar a que podamos apreciar cómo de una visualización geométrica vamos a pasar a una idea un poquito más abstracta, que es esta asignación. O sea, el 1 se transforma en el 1, el 2 en el 3, el 3 en el 2. ¿Ya? Es simplemente ahí hay una ¿Profe? repetición. Dígame. En la última rotación que hizo, ¿la hizo en sentido antihorario o no? Ah, sí, bueno, yo le hice en este sentido. Para este sentido. Sí, pero la que anotó como en el... ¿Aquí? Después de la no, después de la recta, no, que puso 1 se transforma... Acá. Esa misma, sí, esa. Sí, lo hice Esa para misma. este lado. Si el horario, ¿cómo va el reloj? El reloj así, ¿cierto? Avanza así. No lo hice al favor, no lo hice antihorario, lo hice al favor del reloj. Es una interesante discusión que tú pones, Nayer, ¿ya? Yo hice esa rotación así, quizás cuando formalicemos un poquito más lo vamos a necesitar, pero todavía no necesitamos eso, ¿ya? Ya, profe. Sí, cuando lo necesitemos, simplemente roté como hacia la derecha, tomé mi derecha, ¿cierto? También podría haber rotado en la otra dirección. Es una buena pregunta, o sea, podría Es haber que rotado, como dice que el 1 se transformó en 2, ¿ya? pensé que el 1 que está en el vértice derecho de abajo había ¿Ya? pasado como a estar en el vértice de arriba. Como ahí dice que el 1 pasó a ser 2, pero quizás se refiere como al 2 original del triángulo y no al de la rotación anterior, no sé si se entiende. Ah, bueno, a lo mejor yo estoy confundido, sí, te entiendo, deja entenderte un poquito mejor. Yo lo que hice acá fue que el 1, aquí tengo fijo el 1, y al rotar este triángulo, o sea, al traspasar el 1 al 3, el 1 se fue al 2. Así lo estoy entendiendo yo. Ah, ya. Yo pensé que al triángulo que está en la derecha había hecho como otra rotación más y iba a quedar como de la manera que está después de la rayita. Ya. No, acordemos eso lo que como te estaba explicando, y con eso podríamos... Ahora, por supuesto, tiene otra forma de ver esto. Perfecto, sí, ya, súper nice. Entonces lo rotamos. Ahora también lo podemos volver a rotar, ¿ya? Y con eso, ya yo creo que estamos en condiciones de poder hacer un poquito de teoría. Miren, entonces finalmente, he descubierto que en realidad haciendo estos movimientos justamente geométricos, solamente considerando rotaciones y traslaciones, aquí está acá, puedo volver a girar, o sea, giro dos veces, en realidad aquí voy a copiar esto aquí, me queda acá arriba, pero bueno, no hay problema porque uno lo puede mover. Aquí entonces, aquí estamos. Entonces, uno también podría pensar lo siguiente, uno podría decir, bueno, que el 1 se transforme en el 3 y después esto se transforme aquí en el 1. Entonces decir que el 1 rota acá y aquí me queda el 1. ¿Ya? Si ahí me queda el 1, ¿quién me queda acá arriba? ¿Quién me queda acá? ¿Me pueden ayudar, por favor? Aquí ya no hay nada, aquí ya no hay nada. Si el 1 queda acá, roté 1.
y roté, y aquí tengo el 1. ¿Qué me queda acá en el vértice? Acá en el vértice ¿El superior. 3? ¿Cuál? ¿El 3? El 3, y entonces aquí me queda el 2. El 2. Entonces, si se dan cuenta, bueno, a partir de esta reflexión, si ustedes, si lo quieren también pensar así como, hemos observado un triángulo rectángulo, hemos visto la simetría, y miren lo que hemos concluido. Aquí vamos a dar un salto interesante. El 1 se fue al 3, el 2 fue al 1, y el 3 se fue al 2. ¿Ya? Y aquí se fueron las figuras. Se fueron las figuras. Ahora vamos a hacer un plan general. ¿Sí? Ahí mejor. Ahí está. Ahí está la figura, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí está toda la inspiración geométrica, lo que vemos acá, lo vamos a marcar en esta parte. Pero ya no necesitamos de eso, porque tenemos ciertos objetos que me van a indicar que, miren, esta parte, chao con la figura, abstracción. Me quedo solamente con la idea. Perfecto, entonces miren, esto en realidad, si uno lo quiere formalizar, esto es un conjunto, si uno toma el conjunto A de los números 1, 2, 3, ¿qué es lo que son estas cosas? Estas cosas simplemente son asignaciones. ¿Y qué es una asignación? Es una función, es decir, es una función que va del conjunto A al conjunto A, pero más aún, fíjense bien, el conjunto A, bueno, ¿cierto? Más aún es una correspondencia biunívoca, es decir, cada elemento tiene una correspondencia con otro elemento y es en forma única, ¿ya? Entonces, en realidad estamos construyendo una función de un conjunto a otro conjunto, ¿cierto? Considerando elementos 1, 2 y 3, ¿ya? Lo interesante es que uno podría preguntar cuántas funciones puedo construir con este conjunto de tal manera que la asignación de los elementos sea biunívoca. Este problema uno lo puede pasar a un problema escolar. Es decir, uno podría decir, supongamos que tengo 3 casillas, que en realidad el colegio tiene mucha profundidad. Eso es lo bonito de ser profe. En realidad, cuando uno enseña en el colegio, está enseñando cosas súper difíciles porque uno no se da cuenta. Entonces, o sea, no difíciles, sino, la palabra no es difícil, es cosas interesantes, que requieren su sofisticación y que permiten llegar a cosas súper interesantes. Miren, tengo que sentar 3 niñas, niños, en 3 espacios, ¿ya? Entonces, ¿de cuántas maneras este lo vamos a poner una estrella, este lo vamos a poner en un cuadrado y este lo vamos a poner, no sé, un círculo, ¿ya? Tengo que sentar a estos 3 niños en estos 3 espacios. ¿De cuántas maneras los puedo sentar? Puedo sentar este acá, este niño acá, este niño acá. Pero también puedo sentar este niño acá, este niño acá mismo y este niño acá. La pregunta es: ¿de cuántas maneras las puedo sentar? ¿Cierto? Y ahí en realidad lo que estamos haciendo una correspondencia biunívoca. Es lo mismo que hicimos acá, en estas cosas con los números. ¿Ya? Esto también admite otra notación. Por ejemplo, uno podría decir, fíjense bien, miren los objetos que estoy construyendo. O sea, aquí, primero acá hay una función, acá hay una representación gráfica, y aquí voy a escribir otra forma. Fíjense bien, niño 1 lo voy a llamar 1, niño 2 lo voy a llamar 2, niño 3 lo voy a llamar 3. Espacio 1 lo voy a llamar el 1 va al 1, es decir, voy a dar la asignación a esto. Entonces el 1 va al 1, el 2 va al 2 y el 3 va al 3. Este es otro objeto, pero indica la misma idea. ¿Ya? Que es decir, siento a los niños, ¿cierto? En el espacio, en el niño 1 lo siento en el espacio 1, el niño 2 lo siento en el espacio 2, el niño 3 lo siento en el espacio 3. ¿Ya? Y así también puedo entonces decir, bueno, aquí tengo, ¿qué otra posibilidad tengo? Que el 1 lo siente en el 2, ¿cierto? El 2 en el 1 y el 3 en el
¿Qué me queda? ¿Qué me queda? El 3, El 3. ¿cierto? Entonces, fíjense bien, aquí uno puede... Hemos dado una vuelta a la abstracción, en realidad, dejen disfrutar también esto, porque uno, de verdad que uno disfruta esta parte. Porque como les decía, empezamos de los triángulos, pasamos a esta asignación, que el 1 va al 1, el 2, el 3, que eran los vértices, ¿se acuerdan que eran los vértices? Después uno esto lo puede enseñar ciertamente en el colegio, y finalmente hemos descrito un tipo de objeto, que es un objeto que se llama una permutación, que va a ser muy cómodo. Si ustedes también ven en el libro, esta notación es muy cómoda. Entonces, vamos a pasar de esta notación, vamos a describir cuáles son todas las posibilidades, y vamos a ocupar esta notación, ya simplemente por esta clase, o si a ustedes les gusta esta notación, me avisan ya y la seguimos ocupando, pero esta es una notación bastante cómoda. Entonces, tenemos un problema, nos vamos a pasar a un juego matemático y totalmente abstracto, porque ya no estamos pensando en niños, estamos pensando en números, ¿cierto? Eso, aquí hay una pregunta, ya, no hay pregunta. Ya, entonces, estamos pensando entonces en ubicar, ¿cierto? En ordenar, en contar en realidad, en contar. Estamos pensando en contar bien, en realidad eso es lo que estamos haciendo. Entonces, fíjense bien, el 1, el vértice 1, el vértice 2 y el vértice 3, que es lo que hicimos, lo podemos pensar así, como vértices. El 1 queda en el 1, el 2 queda en el 2, el 3 en el 3, que quiere decir que el triángulo no cambió. Entonces, esto es como la función de identidad, ¿no? Porque, por ejemplo, si nos decimos que f lleva al 1 al 1, el f lleva al 2 al 2, y esto se llama, si lo queremos entender así, como una función identidad. Otra posibilidad, tenemos infinitas posibilidades, ¿no? Eso es importante como convencerse. ¿Tendríamos infinitas posibilidades o no? Es una pregunta, o sea, por ejemplo, ¿tendríamos infinitas posibilidades? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que no, profe. Pero parte con conjuntos finitos, son 3, ¿cierto? Tiene que intercambiar, parece que no, porque miren, probemos todas las posibilidades, el 1, 2, 3, el alumno 1 lo siento en el 2, el 2 en el 3 y el 3 en el 1. Ya, ese es otro. Si lo queremos ver como una función, yo insisto, esto podría ser que el f toma el 1 y lo lleva al 2, ¿ya? El 2, el f es una función, toma el 2 y lo lleva al 3, y el f, el 3 y lo lleva al 1. ¿Ok? Y lo lleva al 1. Ya, tenemos otra posibilidad. Sería que el 1 vaya al 3, ¿cierto? Que el 2 vaya al 1 y que el 3 vaya al 2. ¿Ya? Entonces tengo que el f lo evalúo en 1 y me lleva a 3. El f lo evalúo en 2 y me lleva a 1. El f lo evalúo en 3 y me lleva al 2. Ya, que tengo 3. Esta es la obvia, que es la identidad, ¿cierto? Veamos. Entonces tengo 3. Vamos a ver si podemos formar otra. 1, 2, 3. Entonces me quedaría. El 1 va a... ya fue al 1, al 2 y al 3. Entonces el 1 lo dejemos fijo que va al 1. El 2 puede ir, fíjense bien, no sería... El 1, si va al 3, el... El 2, profe, también creo que ya fue el 1, el 2 y el 3. Ah, ya, el 2 va al 2, el 2... Ah, perfecto. Y el 3 también. Claro, claro. Entonces, ¿habrá otra posibilidad? Que el 1 se vaya al 2, el 2 se vaya... Aquí estamos, miren. Que el 1 se vaya al 1, que el 2 se vaya... Le quedan dos posibilidades, que el 2 se vaya al 3
o al 2. Supongamos que el 2 se va al 2 y ahí me queda el 3 sobre 3. No, no es nuevo, me quedaría esta misma. ¿Qué otra posibilidad sería? El 2 vaya al 3. Que el 2 vaya al 3, ¿ya? Que el 2 vaya al 3, ¿ya? El Y 1 al el 1. 3 al 2. El 1 al 1, Y el 3 al 2, ¿o no? el 3 al 2. Y es diferente de estas dos, ¿cierto? De esas combinaciones. Claro, Sí. sí, es diferente. Ya, bien. Entonces eso es lo que está diciendo entonces acá, lo que estamos diciendo, en realidad hemos construido una biyección, ¿cierto? Entre, que dice que tiene una función, que en realidad lo que está diciendo sencillamente es que el 1 va al 1, el 2 lo lleva al 3 y el 3 lo lleva al 2. Ya, pues queda otro, ¿no? Sería 1, 2, 3. ¿Se le ocurre otra, no? El 1 vaya al 2. Ya, el 1 vaya al 2, El 2 vaya al 1. el 2 vaya al 1, Y el 3 al 3. el 3 al 3. Profe, a mí se me ocurría otra, pero no sé si Veamos, pues. estará bien. Dígalo Yo sé nomás que ya. el 2 se mantenga con el 2 ¿Ya? y que el 1 vaya al 3 y el 3 al 1. ¿Estaba antes o no? No, parece que no. ¿No hay más arriba? No, pues no hay más funciones arriba. Creo que no está. No está. Ya, entonces sería, y esta, entonces tendríamos, esta es una función, la voy a decir, el 1 va al 2, el 2 va al 1 y el 3 va al 3. Esto me dice el 1 va al 3, el 2 va al 2 y el 3 va al 1. ¿Por qué? Yo me quedo tan feliz y contento de lo que hemos hecho. Porque fíjense bien, hemos construido un elemento, lo voy a llamar sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4, o sea, sigma 3, sigma 4, sigma 5. 1, 2, 3, 4. Que repetir el 4. Aquí con las pantallas, eso puede, exactamente sería sigma 4, 5 y 6. Tiene 6 elementos. O sea, en realidad, si uno dice, pero mira, son funciones nomás. O sea, usted échele un saco, llámelo G, y usted tiene el sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4, sigma 5, sigma 6, y asociaré una operación, como son funciones, asociamos la composición, y usted lo que hace es que, bueno, yo les voy a decir, eso es un grupo. Es decir, si ustedes ven todos estos elementos, si logramos entender bien cómo estos elementos pasan a ser funciones, en realidad eso es el trabajo de los matemáticos del siglo XVIII, en realidad, cómo entender objetos como funciones. Eso no es algo, uno enseña las funciones, ¿cierto? Eso a mí me encanta hacerle clase a los profes porque uno enseña las funciones como que si hubieran nacido ayer. No, las funciones es una construcción intelectual que demoró años y años. Por lo menos en 1800 recién apareció el concepto de función que uno enseña en el colegio. O sea, es muy reciente. Pitágoras no conocía el concepto de función. Newton no conocía el concepto de función. ¿Ya? Que nosotros enseñamos en la escuela. Entonces, atención con eso. Lo interesante es que si nosotros logramos entender que esto es una función, es una biyección de un conjunto, del conjunto que tiene elementos 1, 2 y 3, sobre el conjunto que tiene 1, 2 y 3, y nos preguntamos cuántas biyecciones existen entre el conjunto que tiene 3 elementos y otro conjunto que tiene 3 elementos. Una biyección, recuerden que es esto, tenemos 3 elementos, tengo acá mis 3 dedos, acá tengo mis 3 dedos. Una biyección es esta, ¿cierto? Es una correspondencia biunívoca, ¿ya? Entonces, si entendemos eso como una función y le asociamos la operación composición, insisto acá, lo que logramos es construir un supergrupo, ¿ya? Que este grupo en realidad le vamos a dar un nombre, ¿ya? Y lo vamos a llamar super S sub 3, ¿ya? Es un supergrupo, ¿ya?
S tiene que ver tiene que ver con la simetría, ¿ya? S tiene que ver con la simetría, y 3 tiene que ver con la cantidad de elementos. El 3, recuerden que el 3 aquí tiene que ver con el conjunto de 1, 2 y 3, ¿ya? Y en general, uno rápidamente aquí ya, vamos a hacer matemáticas, ¿cierto? Uno dice, rápidamente empieza a generalizar, y hacer matemática uno puede demostrar fácilmente que la cantidad de elementos de este grupo es 3 factorial, como, sí, 3 por 2 por 1, y eso es 6. Justamente por eso yo estaba tranquilo, como yo soy un poquito más viejo, entonces, o sea, mucho más viejo en realidad, pero entonces uno dice, ah, yo sabía que eran 6 elementos. ¿Por qué? Porque estoy haciendo biyecciones de 3, ¿ya? Con 3 elementos, 1, 2 y 3. Ahora, uno podría decir, profe, pero esto uno lo puede seguir extendiendo, uno no tiene por qué quedarse por 3 elementos, uno podría considerar un conjunto B y podríamos considerar 4 elementos, el 1, el 2, el 3 y el 4. Perfecto. ¿Dónde aparece esta idea, digamos? Aquí, fíjense bien, uno podría decir, ah, ya, pues entonces, ¿cuántas biyecciones? O sea, uno puede decir, ya, si usted tiene el conjunto B y quiere construir una biyección entre el conjunto B y en el conjunto B, entonces uno dice, hagamos la misma técnica, pues decir, y en realidad el conjunto, fíjense bien, uno toma, que miren, nuevamente una abstracción, acá, no quiero como pasar por alto esta idea, miren, tomamos un conjunto de números, son números, construimos aquí una función, en donde esta función toma este conjunto de números, es decir, es otro objeto, porque no solamente son números, sino este objeto de función toma el conjunto, elemento de este conjunto, ¿ya? Ya, pues entonces, como tengo 4 elementos, uno puede construir un supergrupo que lo vamos a llamar S4. Y lo hermoso de esto, que ustedes saben que como en matemática, uno dice, si S3, la cardinalidad de S3, ¿cierto? Era 3 factorial, ¿cuánto va a ser la cardinalidad de S4? ¿Cuánto será la cardinalidad de S4? ¿Cuántos elementos? ¿Cuántas biyecciones habrá? 24, profe, ¿o ¿no? ¿Por ¿Sería qué? 4 factorial? 4 factorial. 4 factorial. Sí, pues si eso es matemática, pues eso lo bello de la matemática justamente que aparecen estos patrones, digamos, que son fácilmente, digamos, que se pueden entender. Entonces, en definitiva, lo que hemos logrado, en realidad, también lo vamos a ir trabajando con bastante, digamos, cuidado, así que no se preocupen, así que si tienen dudas en esta clase, por supuesto, se van a resolver en la siguiente. Hemos construido un tipo de grupo que es muy útil, ¿ya? Y partimos con inspiración, por supuesto, geométrica. Aquí, recuerden cómo partimos, pasamos a los números y luego construimos este famoso conjunto eh, que es Sn, por la composición de funciones. Ya este es un grupo, ¿ya? Es grupo. Ahora, hasta el momento, pregunta más general y contéstenme con honestidad. ¿Qué es un grupo para ustedes? ¿Qué es un grupo para ustedes? Es un subconjunto de elementos que tienen alguna operación en particular. Bien, me parece una excelente definición. O sea, tiene una operación. Tú ves que hay un conjunto y tiene una operación. Me parece genial. Sí. Eh, Un conjunto que tiene ciertas propiedades y características particulares. ya, perfecto. No es cualquiera. No. Y esas particularidades están asociadas a sus mismas operaciones. Claro, claro. Exacto. Esas propiedades surgen a través de estas operaciones que van. Claro, porque hay grupos. Bueno, porque hay grupos que son números, ¿cierto? Sí. Y Hay hay otros otros que que no son. son números. ¿Cómo? Que también hay otros que no eran números, si no recuerdo. Matrices, por ejemplo. Piensa en las matrices. Sí. No son números.
Los elementos del conjunto de las matrices no son números, son matrices, son objetos, son arreglos rectangulares. Bien. ¿Hay otra visión de grupo que tengan ustedes? Que es un subconjunto que debe tener inverso Ya. y neutro. Perfecto. Tiene que contener los inversos y los neutros. También ahí complementa un poco la definición que nos plantea Cristóbal. Genial. Espectacular. Bueno, entonces, vamos a darle un poquito de vuelta. Vamos a tomar este ejemplo, vamos a tomar ese 3, ¿ya? Con la composición de función y vamos a ver cómo vamos a operar en este grupo. Yo voy a dar una operación, ustedes también pueden descubrir la que ustedes más les acomode, pero recuerden que ese 3 es un conjunto de 6 elementos, ¿ya? Y los voy a anotar así. Son elementos, el 1, ahí si ustedes me pueden ayudar, el 1 va al 1, el 2 va al 2 y el 3 va al 3. El otro elemento sería el 1, 2, 3. Yo sé, sabemos que son 6 elementos nomás, entonces no cuesta mucho escribir, así que no hay ningún problema. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Entonces, el otro elemento sería el 1 va al 2, el 2 va al 1 y el 3 va al 3. El 1 va al 3, el 2 va al 1 y el 3 va al 2. El 1, ahí ustedes me ayudan que yo me pierdo un poquito. ¿Cuál me faltaría? El 1 va al 2, el 1 va al 2, el 2 al 3 y el 3 al 1. El 1 va al 2, el 2 al 1 y el 3, el 2 y el 3 al 3. ¿Está bien? ¿No repetido o sí repetido? Ahí se repite, profe. Ya, sí repetido, ¿cierto? Este está repetido. Ya, Sí, ese está repetido con el mismo de arriba. con el de arriba. Ya. Entonces, ¿cuál sería ahora? El 1 al 1, El 1 el 2 al 3 y el 3 al 2. el 2 al 3 y el 3 al 2. Perfecto. ¿Y cuál sería el otro? ¿Y el final? Creo que el 1 al 3, el 2 al 2 ¿Ya? y el 3 al 1, si no me equivoco. Perfecto. Entonces sería, este lo vamos a llamar sigma 1, esto lo vamos a llamar sigma 2, esto lo vamos a llamar sigma 3, esto lo vamos a llamar sigma 4, esto lo vamos a llamar sigma 5 y esto lo vamos a llamar sigma 6. Entonces, como decía Cristóbal, ¿cierto? Uno dice, tengo que operar estos elementos. Es decir, ¿qué significa operar? Puedo multiplicar sigma 1 multiplicado, ¿cierto? Depende de la operación que me diga, con sigma 2, lo puedo multiplicar. Es decir, en este caso va a ser una composición de funciones, pero lo vamos a entender muy sencillo, porque fíjense bien, el sigma 1, ya lo tenemos, que es, aquí está, 1, 2, 3, 1, Profe, disculpe, ¿el dígame. circulito entre sigma 1 y sigma 2 es alguna operación en específico? La composición de funciones. Ah, ya, la composición, ya. Sí, porque parto, que expliqué acá porque uno dice puede ser cualquier operación, ¿cierto? Como le decía, puede ser cualquier grupo. Entonces uno dice, ya, ¿qué grupo? Vamos a ocupar la composición de funciones. ¿Ya? Pero no quiero detenerme en la composición de funciones, sino en la técnica, ¿no? ¿Ya? Es formalmente una composición de funciones, pero miren la técnica. Sería sigma 1, es esto, operado con sigma 3, que es 1, 2, 3, 3, 1, 2. ¿Ok? Y la técnica sería, empiezo por el lado derecho, porque es una composición, ¿ya? Después vamos a ver por qué, tranquilamente, pero aprendamos primero la técnica. Empiezo por el lado derecho para operar. Mire, Profe, disculpe, ya. otra pregunta. Ahí, al principio puso sigma 1 asterisco sigma 2. Disculpen, ¿Está bien o debería ser 3? Aquí es 3, porque ya puse 3. Ah, ya. Sí, porque ya puse sigma 3 acá. Sí, gracias, Nair. Entonces empiezo por la derecha. El 1 va al 3. Bueno, me tiene que quedar un objeto del mismo estilo. Eso es lo importante. Tiene que ser el mismo estilo y tiene que ser uno de los que ya tengo. Porque tiene que ser una estructura cerrada. ¿Ya?
Entonces, me tiene que quedar uno de los que ya tengo. Entonces, dijimos, el 1 va al 3 y el 3 queda en el 3. Entonces, el 1 se fue al 3. El 2 viaja al 1 y el 1 viaja al 1. Entonces me queda acá, el 2 viajó al 1. Entonces, aquí podríamos tomar el 3, viaja al 2, y aquí el 2 viaja al 2, y por lo tanto aquí me queda el 2. ¿Qué es lo que podríamos decir? ¿Qué elemento, cómo se llama este elemento? ¿Cómo se llama este elemento? Le dijimos que eso se llamaba sigma 3. Ah, entonces, esto es sigma 3. Por lo tanto, tendríamos que sigma 1 operado con sigma 3 me da sigma 3. ¿Qué es lo que podríamos decir de sigma 1? ¿Qué rol cumple? Como el neutro. El neutro. Justamente la función de identidad. Que el 1 lo lleva al 1, que el 2 lo lleva al 2 y que el 3 lo lleva al 3. ¿Ya? Sigamos con el juego. En realidad esto termina siendo un simple juego. Miren, voy a tomar sigma 2, lo opero con sigma 3. Es decir, formalmente sigma 2 lo compongo con sigma 3, porque en realidad son biyecciones, por lo tanto son funciones, pero no nos detengamos, como le decía en esa parte, simplemente quiero que veamos la técnica. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿cierto? El sigma 2, dijimos que, aquí está el sigma 2, el 1 va al 2 y el 2 va al 1. El 1 va al 2 y el 2 al 1. ¿Ya? El sigma 3, el 1 va al 3 y el 2 al 1. El 1 va al 3 y el 2 al 1 y el 3 al 2. Ya. Y aquí esto va al... Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos operando sigma 2 con sigma 3. Ya. Estamos operando sigma 2 con sigma 3. Queda poquitito, quedan 20 minutos. Ya esta clase pasa volando, lamentablemente para mí, no sé. Para Profe, disculpe, ¿podría explicar de nuevo cómo hace la asignación? Que me perdí un poco. ¿Qué asignación? ¿La operación o la... Cuando dice el 1 va para formar como la nueva, no sé cómo llamarla, no es una matriz, pero para formar el nuevo... Arreglo, llamémoslo un arreglo. Sí, arreglo. Sí. Usted, por ejemplo, dice el 1 va al 2 y el otro va al tanto. Entonces, eso Claro. es como lo que no entiendo. Claro, entonces, sí, muy bien, muy buena pregunta. Entonces uno dice ya, voy a operar sigma 2 con sigma 3, es lo mismo que operar formalmente sigma 2 compuesto con sigma 3, que lo puedo ver como una biyección, pero tengo esta notación, tengo esta forma de denotar estos objetos. Y como es una composición, como les decía, parto del lado derecho. Entonces, el 1 va al 3 y el 3 va al 3. Entonces uno dice, bueno, como ya sabemos que, o sea, ya les dije que era un grupo, en realidad tiene que ser una estructura cerrada, por lo tanto tiene que ser un objeto de la misma especie, digamos así, cuando yo opero estos elementos, tiene que ser un objeto de la misma forma. Entonces dije que el 1 va al 3 y el 3 va al 3. Entonces, el 1 llegó al 3. Luego, el 2 se fue al 1 y el 1 se fue al 2. El 2 se fue al 1 y el 1 se fue al 2. Por lo tanto, el 2 se fue al 2. El 3 se fue al 2 y el 2 se fue al 2. Entonces, el 3 se fue al 2. ¿Qué me dio? Miren, fíjense bien. Me dio, si yo opero acá, sigma 2, lo opero, bueno, es una composición, con sigma 3, ¿qué me da? Que el 1 va al 3, el 2 al 2 y el 3 al 1. ¿Qué me da? Me tiene que dar uno de los elementos del conjunto. Sigma 6. Sigma 6. Entonces, si opero con sigma 6, voy a poner la composición mejor, ¿ya? Porque el circulito, bueno, sigma 6. Entonces, si opero sigma 2 con sigma 3, me da sigma 6. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si opero sigma 3? Ya estamos casi terminando, recuerden que quedan 15 minutos nomás, así que fíjense bien. Sigma 3 con sigma 2, vamos a tomar
sigma 3, que es, fíjense bien, 1, 2, 3, 3, 1, 2, operado con 1, 2, 3, que es sigma 2, que es igual 2, 1, 3. ¿Ya? Ahí está la cosa. Entonces uno dice, ya, ¿cómo aprendimos a operar? ¿Ya? Entonces dijimos, bueno, tomemos el 1, va al 2, y el 2 va al 1. Entonces, 1, 2, 3, el 1 va al 2 y el 2 va al 1, entonces el 1 va al 1. El 2 va al 1 y el 1 va al 3. Entonces, el 2 va al 1 y el 1 al 3, entonces el 2 llegó al 3. Aquí, el 3 va al 3 y el 3 llegó al 2. Y entonces el 3 llega al 2. ¿Cuál es esta? ¿Qué sigma es? Es sigma 4. Sigma 4. Sorpresa. ¿Por qué se sorprenden? Porque fíjense bien. ¿Por qué tiene que haber una sorpresa ahí en su cara? Lamentablemente no lo puedo ver en estos momentos, pero no importa. Sería sigma 3. Si lo opero con sigma 2, me da sigma 4. Pero si opero sigma 2 operado con sigma 3, me da sigma 6. ¿Qué pasa con eso? Quiere decir que esta estructura no es conmutativa. Es decir, sorpresa, si opero sigma 3 con sigma 2, es distinto de operar sigma 2 con sigma 3. Es muy distinto. ¿Ya? Eso realmente es interesante. Entonces es un grupo no abeliano. Es decir, no es conmutativo. Si ustedes pueden comparar, por ejemplo, recuerden que pueden hacer estas comparaciones. Miren, ya tenemos dos ejemplos. Mira, Z6 es un conjunto, que son las clases de equivalencia, ¿cierto? Que son las clases de equivalencia. Y tengo S3, que es un conjunto, sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4, sigma 5, ¿cierto? Y sigma 6. Son dos conjuntos, la cardinalidad del conjunto Z sub 6 es 6, y la cardinalidad del grupo S3 es 3 factorial, que es justamente 3 factorial, que es justamente 6. Ya entonces tenemos otro grupo finito, pero la gracia es que, ¿cómo se diferencia? Este conjunto tiene una característica que es muy bella, digamos, es conmutativo. Y este conjunto S3 resultó ser no, No conmutativo. no conmutativo. No conmutativo. ¿Ya? Entonces, este también es como un ejemplo clásico de grupo. Así que muy importante la idea de este grupo. Ahora, la pregunta natural que uno puede preguntarse, pero profe, eso no se enseña en la escuela. Sí, se enseña en la escuela. Esto se enseña en la escuela por principio, este ejemplo muy cotidiano de combinatoria, que uno tiene 3 casilleros y tiene una estrella, un cuadrado y un círculo, y quiere ordenar esto. Puede ser libros, puede ser lo que ustedes quieran. ¿De cuántas formas puedo poner estos adornos, ¿cierto?, en esta mesa? De tres espacios. Es un problema matemático que uno lo puede enseñar, yo creo que en la enseñanza básica. Lo interesante es que uno ahora lo toma y ahora este ejercicio uno lo llama grupo. ¿Ya? Grupo. Y acuérdense cómo nació eso. Eso apareció de la simetría, ¿cierto? De la reflexión y rotaciones del triángulo. Entonces, ahí nuevamente uno dice, la matemática escolar tiene una gran profundidad, uno está enseñando, uno realmente enseña cosas espectaculares en el colegio, y si uno lo mira con una mirada más madura, ¿cierto? Encuentra nociones como la noción de grupo, ¿ya? Como la noción de grupo. ¿Qué cosas pueden ocurrir? ¿Se acuerdan del teorema de Lagrange? ¿Se acuerdan del teorema de Lagrange? No importa, pueden buscarlo, ¿sí? O pueden buscarlo en los apuntes, simplemente recuerden que las clases son conversaciones.
¿Qué dice el teorema de Lagrange? Tiene varios teoremas, pero O sea, la cuando, expresión cuando hablamos de grupos, nos de dice grupos, que se relaciona el orden de un grupo finito, su número de elementos con el orden de cualquiera de sus subgrupos. claro, es una relación bastante precisa, como tú dices, Cristóbal. O sea, el teorema de Lagrange dice algo así. Dice, teorema de Lagrange. No olvidar que esto es va a ser la fuente de inspiración. Si sea G un grupo finito, sea G, bueno, hay C, G con la operación, un grupo finito, y H, un subgrupo de G, entonces, fíjense bien, entonces, el orden de los elementos del subgrupo dividen al orden de G, es decir, ¿qué quiere decir que divida? Quiere decir que no hay el resto cero, es decir, existe un K en los enteros, bueno, en los naturales, tal que el orden del grupo es igual a K por el orden del pedacito más pequeño del subgrupo. ¿Ya? Ese dice el teorema de Lagrange, ¿ya? Eso dice el teorema de Lagrange. Entonces uno esperaría, como uno ya sabe, uno ocupa más o menos el recíproco, es más bonito porque en realidad usted dice, mire, fíjense bien, tengo S3. Ya saben ustedes quién es S3. A ver. ¿Cierto? Aquí está. Tengo S3. Por la operación composición, es un grupo. Es un grupo finito porque la cantidad de elementos son 6. Y la pregunta es, ¿existirán grupos en S3? O sea, conjuntos más pequeños de S3 que también sean grupos, ¿ya? Que también tengan la estructura de grupo. ¿Cómo lo podemos dilucidar? Una de las formas de dilucidar eso si hay conjuntos más pequeños, porque yo sé que el 6 se puede escribir por el teorema fundamental de la aritmética 2 por 3. Entonces uno dice, ya, entonces me gustaría encontrar un grupo de orden 3 y un grupo de orden 2. El Francisco una vez dijo, ¿pueden haber más grupos de orden 3 y de orden 3? Sí, a lo mejor no solamente hay uno, sino hay varios grupos de orden 3 en este conjunto. ¿Cómo lo puedo ver? Entonces aquí queda un poquito la tarea y tiene que ver con el taller que vamos que voy a enviar. Lo que hay que hacer acá es lo que hemos hecho, es la tablita. Si usted tiene que convencerse de esto. Tienen que tomar la operación, en este caso composición, tomar sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4, ¿ya? Sigma 5, y sigma 6, y aquí sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4, sigma 5, sigma 6. ¿Ya? Y ustedes rellenan esa tablita y por supuesto ahí van a ver, el objetivo es que encuentren su grupo. Ya, eso es lo que vamos a hacer ¿Sí? Dígame. Disculpe, ¿puedes volver a la parte donde estaba operando sigma 2 y sigma 3? Sí, por supuesto. Aquí, ¿cierto? Ahí. Sí, esa, pero donde tiene escrito específicamente los arreglos. Tú me dices acá. Sí, ahí está bien. Ya. Maravillas de la tecnología. Es cierto. Esto es genial. Que vamos a volver. Hay dudas que uno les queda como alumno. Bueno, a mí siempre me quedan dudas. Yo, ¿cierto? profe, estaba haciendo la operación ¿Ya? y creo que usted tomó, parece que no fue sigma 2 o quizá el sigma 2 que tiene usted es distinto al mío. ¿Ya? Veamos. Porque el sigma 2 que usted tiene es en la fila de abajo 2, 1, 3 y en la mía Sí. es 2, 3, 1. Aquí No sé por qué. Ah, entonces puede que tengamos distintas, sí, yo creo que fue eso. Porque Ya. al operarlo
me daba como, según mi sigma 3, me daba en la fila de arriba 1, 2, 3 y en la fila de abajo también 1, 2, 3, y me parecía extraño. Ya, lo importante es definir, como te decía, los sigma y operar siempre empezar de la derecha y te queda el producto, digamos, al final. Eso es como la tengo. Ya, profe, no, sí, sí, lo entendí. Muchas gracias. Sí. Ahora, eso, recuerden que, por ejemplo, lo que lo que estoy diciendo, por ejemplo, es importante. ¿Por qué? Porque recuerden que, y también esto como profe tenemos que aprenderlo, porque recuerden que multiplicar, en este caso estamos componiendo funciones, pero en realidad si uno hace la abstracción, uno está operando. Entonces uno dice, los pueblos, por ejemplo, no sé, pues, Inca, no multiplicaban como nosotros multiplicamos, ¿cierto? Ellos tenían otras formas de multiplicar. Y eso es lo bonito en realidad, que uno cuando tiene estos cursos justamente se da cuenta de eso. Ah, aparecen otras estructuras, aparecen otras formas de operar. Y a veces uno solamente enseña una, que es la multiplicación, ¿cierto? Que heredamos de qué cultura. Nuestro sistema numérico ¿de dónde viene? ¿De dónde viene nuestro sistema numérico? ¿El sistema decimal o no? ¿Pero de dónde viene? Ah, buena pregunta. Eh, bueno, la cultura occidental adquiere muchos conocimientos de la cultura oriental, ¿cierto? Y esto viene de los hindúes y de los árabes, ya esencialmente. O sea, como sistema de esa cultura. Ahora, insisto, hay pueblos precolombinos que, por supuesto, operaban de otra manera. ¿Ya? Entonces ahí hay varias cosas. Entonces, bueno, terminamos con 2 ideas, ya son las 4, así que le agradezco su atención y muchas gracias por conectarse. Esto, de verdad, yo me entretengo mucho haciendo este curso, entonces, pero terminamos con el teorema de Lagrange, porfa, no se lo olvide, porque esto va a ser el centro de esta segunda prueba. Vamos con el teorema de Lagrange, ya no lo olviden jamás, teorema de Lagrange, por favor, este va a ser clave, ya, escríbanlo, entiéndanlo, escríbanlo varias veces, háganse preguntas, vean la demostración, pregunten, ¿ya? Y, por favor, hacen esta tabla, y nos vamos a ir con una pregunta en esta clase. ¿Cuál es el gran problema que tiene hoy día la humanidad? ¿Cuál es el gran problema que tenemos como especie? Bueno, hay varios problemas, pero en realidad hay uno que quiero que discutamos. ¿Cuál es uno de los grandes problemas que tiene la humanidad? O está todo gay, no sé, o a lo mejor puede ser que Ahora que me acuerdo que lo mencioné al inicio, lo del agua, que tenemos poca agua. Ah, claro, ¿no? ¿Cierto? O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos poca agua, ¿qué pasa si hay poca agua? ¿Qué pasa si el agua se acaba? Yo creo que el tiempo de vida que nos quedaría sería súper corto. No sé si alguien podría vivir sin agua mucho tiempo. Claro, ¿cierto? En realidad, ¿cuánto uno podría vivir sin agua? En realidad, también hay una pregunta. Bueno, son varias preguntas. Nosotros somos, ¿cierto?, parte de la naturaleza. Entonces, el agua es un objeto que a nosotros nos interesa, ¿cierto? Ahora, sabemos que el agua en algún momento se puede acabar, pues, ¿o no? No sé qué piensan ustedes. Es una afirmación. Se puede acabar, ¿cierto? Bueno, si se acaba, tendríamos problemas. Pero algo que un ciudadano debería saber, si el agua es algo vital, ¿qué es lo que nos deberían preguntar nuestros estudiantes? ¿Qué es el agua, cierto? Porque el agua, uno no sabe qué es el agua. Entonces, es una buena pregunta. ¿Qué es el agua? ¿Y alguien me podría decir qué es el agua? Nos quedan 3 minutos, así que
Vamos, queda poquitito. ¿Qué es el agua? Si no me equivoco, molecularmente está compuesto por 2 hidrógenos y 1 oxígeno. ¿Puede ser? Ya, me parece bien. Entonces, clase de ¿cómo clase de grupo? ¿Cómo estamos haciendo clases de química? ¿Cómo, a ver, cómo estamos haciendo tantas mezclas? Tengo 2, ¿cierto? Hidrógeno, H2O. Eso es el agua. ¿Eso? Sí, ¿Qué significa eso? ¿Qué me podría explicar qué significa eso? A nivel molecular, tú me dijiste, ¿cierto? sí, sería que habrían como 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Lo voy a dibujar. Una molécula de hidrógeno acá, una molécula de hidrógeno acá y una molécula de hidrógeno acá. Es decir, eso es el agua. Tengo una molécula de hidrógeno, otra de hidrógeno y otra de oxígeno. ¡Wow! Son elementos químicos. ¿Ya? Profe, Diga. que el término correcto, si no me equivoco, es átomo. Porque ¿Serían átomos? Sí, porque el H2O completo es una molécula. Es la molécula de H2O. Y lo que está Ya. compuesto de la molécula son los átomos. Los átomos de Perfecto. hidrógeno y los átomos de oxígeno. Molécula. Voy a anotar molécula. Vamos a anotar átomo. ¿Ya? Y la gran pregunta, en realidad, que lo que estamos tratando de dilucidar es qué es el agua. ¿Cierto? En realidad uno puede decir, ya, se va a acabar, si todos dicen que se va a acabar, y bla, 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 y estamos en crisis climática, pero hay alguna pregunta que uno podría decir, bueno, ¿qué es el agua? Ustedes me acaban de decir que tiene que ver con las moléculas, que tiene que ver con el átomo, ¿cierto? Sí, pues tiene que ver, depende de dónde estemos mirando, o sea, esto es una de las unidades más pequeñas que se conocía hace un tiempo, y las moléculas, ¿cierto?, deben ser un grupo, un conjunto de átomos, digamos. Sí, eso. ¿Cierto? Más o menos. Pero entonces, si tenemos si fueran átomos, hidrógeno o moléculas, ahí tendríamos que aclararlo, tenemos que definirlo bien porque tendríamos que explorar la parte química, ¿cierto? Tenemos que ahí ir a las referencias oficiales y ver qué es eso. Pregunta, y por esto finalizamos. Si fueran esta molécula, ¿ya? ¿Existirá alguna estructura detrás de ellas? Y cuando digo estructuras, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Existirá un grupo detrás del agua, de la molécula de agua? ¿Cierto? Eso es lo que deberíamos ser capaces de responder. ¿Ya? ¿Existirá un grupo detrás de lo que es el agua, el H2O? Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué estoy aprendiendo grupo? Justamente para saber qué es lo que es el agua. Y justamente el desafío ahora será comprender si es que en la molécula de agua hay una estructura de grupo. ¿Ya? Así que con eso ya estamos a un minuto, bueno, nos pasamos un minuto, así que los dejo y que tengan una excelente tarde y nos vemos mañana. ¿Ya? Profe, Cuídense. disculpe, le hago una última consulta. Ya. En el teorema de Lagrange, ¿Ya? usted había escrito que existe un K, creo, que eso no lo tenía anotado de la clase anterior, si pudiera volver ahí un poquito. Sí. Es que eso tiene que ver con la divisibilidad. Hasta aquí llega, voy a poner un punto, hasta aquí llega el teorema de Lagrange. ¿Ya? ¿Qué significa Ah, que- ya. Es que yo eso tenía escrito desde la clase pasada. Lo que está debajo no Claro, me acordaba de haberlo visto. lo que pasa es que divida, ¿qué significa que lo divida? Significa que existe un elemento K en lo Ah, entero. claro, lo Sí. que habíamos visto anteriormente. Sí. Ya, profe. Muchas gracias. Ya, pues, que le vaya muy bien. Gracias por asistir y nos vemos. Cuídense, un abrazo, que estén muy bien. Profe, Cristóbal, dígame. sí, ¿nos podemos quedar un minuto después de la clase? Sí, sí, dígame. Eh, ahora sí. No, que hoy día hablé con el jefe de carrera ¿Ya? por mi situación ¿Ya? y estoy esperando la decisión que tome usted sobre qué va a pasar con mi evaluación porque no sé si ahora en este momento exacto me siento preparado para darla, pero
según lo que usted me diga, yo puedo planificarme y organizarme de tal modo que la rinda efectivamente, porque yo le expliqué que ese día yo no pude completar mi evaluación y no la puedo enviar. Ya. Y hoy día le expliqué bien al jefe de carrera cuál era todo lo que estaba pasando y que